Listo. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar en esta plática. Como es bien sabido, esta es la semana después de la semana que es previa al día de Tisha B'Av. Entonces yo quise tocar este tema por el efecto que causa en todos nosotros el hecho de cómo podemos rescatar la comunicación con Hashem y algunas reflexiones que podemos tener al respecto, por qué nos hemos alejado de Él, o sea, qué ha pasado, por qué desgraciadamente no nos sentimos conectados, y espero que Besat Hashem les guste. Yo creo que es una plática muy interesante, una reflexión muy amplia. Entonces vamos a darle comienzo. Esta que estamos viviendo nosotros ahora es una época que estamos nosotros obligados a rescatar esa conexión con nuestro Creador. Como es algo sabido, cualquier relación para que sea duradera tiene que contener en ella muchos aspectos. Tiene que tener amor, tiene que tener comprensión, tiene que tener palabras de aprecio, tiene que tener dulzura. Los rezos son en gran medida uno de los medios que usamos para poder expresar estos sentimientos hacia Dios, porque es la forma en que nosotros nos abrimos, decimos cómo nos sentimos. No tenemos que entender como rezo el hecho de nosotros pararnos con un sidur en la mano y leer lo que está escrito ahí, porque rezar es mucho más que eso, es expresarle a Hashem todo lo que sentimos en cada momento durante el día y tener una claridad presente en todo momento de que Él está ahí. Cada ser humano que es creyente, él se comunica con Dios por lo menos una vez al día. Y esto puede hacerlo en cualquier lugar y en todo momento. Leí una vez en un artículo que contaba que había un hombre que él fácilmente entraba en un sentimiento de estrés por tanta carga de trabajo que tenía y tanta presión. El estrés era una cosa que lo consumía. Hasta que un buen día él leyó un cartel que decía: no le cuentes a Dios qué tan grandes son tus problemas, mejor cuéntale a tus problemas qué tan grande es Dios. Al leer este texto, este hombre decidió comenzar a hacerlo y a pensar de esa manera. Y cada vez que sentía que algo podía ponerlo nervioso o que algo le estaba poniendo en estrés, comenzaba a platicarle a Dios lo que sentía. Y de esa manera, él se relajaba mucho más. Entonces se ve que la forma que uno expresa sus sentimientos hacia Dios en un rezo es toda la diferencia en lo que respecta a la comunicación con Él. Existen grupos de muchos de Hasidut y de muchos estilos que recomiendan a la persona hablar con el Creador del mundo por lo menos 1 hora al día. Y cuando escuchamos esto, nosotros decimos 1 hora al día, ya nos fatigamos, nada más de pensar que tengo que estar 1 hora al día, no sé ni qué decir en 1 hora. Y entonces ni siquiera intentamos hacerlo ni por unos minutos. Como nos exigen 1 hora, pensamos que ni unos minutos podemos hacerlo. Entonces tenemos que saber que durante nosotros, en el transcurso de nuestros días, tenemos muchas oportunidades de poder platicar con Hashem. O sea, si tú te pones a checar, tienes muchos tiempos, muchos minutos para poderlo hacer. Lo recomendable es comenzar por agradecerle todo lo que tenemos. Piensa y observa a tu alrededor, tu sala, tu decoración, que tienes una mesa para comer, que Baruch Hashem tienes un refrigerador donde puedes guardar comida, que tienes comida fresca, bien cocinada, y por lo bien que nos trata en la vida. Piensa todo lo bien que nos hace, todo lo bien que nos va. Dice, y después puedes entonces comenzar a pedir. Pero lo principal es empezar a darte cuenta de todos los beneficios que te da. El hecho que nosotros tenemos que bendecir simplemente por cada cosa, cuando vamos, por ejemplo, a comer, ya es un enlace directamente con el Creador y nosotros. Porque hacer esto de forma regular nos permite que te olvides de su presencia, que el hecho de olvidarte de su presencia en casi ningún momento del día, sabes que está ahí, no te vas a olvidar que está en presente. Un padre se encuentra inmensamente feliz cuando ve que sus hijos se preocupan unos por las necesidades de los otros. Es una cosa que a los padres da mucha alegría. Él siente
que hizo una muy buena obra en la educación. Y para él, esto es de las mejores cosas que pueden pasarle en la vida. Ver que los hijos se quieren, que los hijos se ayudan, que los hijos piden unos por otros, que los hijos se aman. Dice, cuando nosotros incluimos en nuestros rezos las necesidades de nuestros hermanos judíos, entonces estamos dando una gran satisfacción a Dios, porque Él ve que nos queremos, que nos preocupa su gente. Y mucho más en los días que se encuentran previos al Tisha B'Av, porque es bien sabido que toda la destrucción del segundo Bet HaMikdash vino porque la gente tenía odio gratuito. Entonces, si ahorita nosotros mostramos amor gratuito y nos vemos que Hashem ve que nos amamos, pues cuánta más alegría le va a dar. Cuando tú rezas por el bien de otro, eso te permite a ti involucrarte en los problemas de él y te vuelves una persona compasiva porque ves que el otro tiene algo que necesita de ti, entonces tú pides por él y automáticamente tú ves pobre y te gustaría que le vaya bien, que no tenga sufrimiento. Por lo tanto, mereces que Dios tenga compasión de ti, porque tú eres compasivo por sus seres, por sus queridos, por sus hijos. La buena comunicación con nuestro Creador depende mucho de cómo nosotros le hablemos a Él y del claro entendimiento de sus leyes y ordenanzas. Entonces decimos que hay dos cosas fundamentales con respecto a Hashem. Una es una buena comunicación y la forma que le hablamos con tranquilidad, con suavidad y nos dirigimos en el rezo. Y otro, entender realmente qué es lo que quiere de nosotros. Ver bien sus leyes, sus ordenanzas, por qué nos pide que hagamos ciertas cosas, entenderlas bien y así vamos a llegar a tener una relación con Él mucho más cercana. Y este es el plan que fue ideado para que nos obtengamos el máximo beneficio de todo lo que Hashem nos permite hacer. Y ahora, no hay que olvidar, que es una cosa muy importante, que el punto clave en nuestras vidas es pegarnos lo más que podamos a Kadosh Baruj Hu. Y para eso necesitamos echarle muchísimas ganas para quererlo más y llevarnos bien con él. Por ahora, lo que tenemos, pues, es rezar para que Hashem concluya pronto este exilio. O sea, tenemos que sentarnos, decirle a Hashem, este exilio muchas veces es muy pesado, hay muchas cosas que nos distraen, que nos hacen ver cosas que no son buenas, sentimos muchas presiones. Ahora pues tenemos que rezar para que concluya por el bien de nuestros hermanos judíos, poniéndonos en sus zapatos, sintiendo lo que sienten. Estudiemos Torah para poder soportar los sufrimientos que tenemos por causa de los descendientes de Esab y hacer de Hashem un padre orgulloso del pueblo de Israel. Eso es un secreto principal por el cual todos tenemos que trabajar. Ahora que ya tenemos claro dónde estamos parados y que tenemos la necesidad de rescatar esa comunicación con Dios, quiero tocar varios temas que a lo mejor nos ponen a reflexionar para poder llegar a conectarnos con Él y ver por qué estamos en esta situación y ver cuáles son los problemas que nos han generado este alejamiento con Él para poder trabajar otra vez en el acercamiento con el Creador. Quiero hablar un poquito del problema del distanciamiento. Este que ha generado en muchas de las generaciones que gente querida del pueblo de Israel está distanciada de Akadosh Baruj Hu, está alejada de él. Hay un libro que escribió un autor, un libro de una historia, que escribió un autor llamado Jaime Eliab, que el libro se llama El Sobre, que trata sobre una trama donde hay un hombre que hace esfuerzos sobrehumanos para poder ayudar a su hermana a retornar al judaísmo. En esa historia, no quiero contar detalles, porque si alguien quiere leerlo, que tenga claridad de qué trata, pero la hermana se aleja del judaísmo después de haber contraído matrimonio con un hombre árabe en su juventud. Ella está muy, muy lejos y el hombre, que en la historia es su hermano, él trata de acercarla lo más que pueda de regreso a su origen, traerla nuevamente al judaísmo. Ahí trae una cita que causa un alto impacto en lo que muchas veces puede llegar a suceder cuando las cosas no resultan como nosotros pensamos que deben de pasar. El hombre de la historia, él se acerca a su rabino en cierto momento de la historia a consultarle hasta dónde debe de continuar su labor. Y el derroche de energía para poder hacer volver a su hermana al pueblo judío, el cual
es evidentemente el origen de esta mujer. Entonces él trata de hacerla volver lo más que pueda al judaísmo, que se entregue nuevamente a lo que le corresponde. Entonces el rabino le responde una frase un poco dura a este joven. Le dice, no estás obligado a hacerlo. Y él trae como cita al Hazon Ish diciendo, la Torá no es un mendigo que tiene que andar rogando a la gente por limosna. Quiere decir que si la persona no quiere la Torá, entonces no la tendrá. Y eso es una cosa que está fomentando gravemente el distanciamiento. ¿Ustedes creen que lo que tenemos nosotros que hacer es estar trabajando para rogar a la gente que regrese a retomar la Torá? No es así. La Torá no es un mendigo. No estamos pidiéndole limosna a nadie que se acerquen a ella. Es una conveniencia de todos nosotros. Si la persona no la quiere, como dijimos, no la tiene. Y en este caso, le dijo el rabino alemano, no es necesario que tú continúes arriesgando todo por alguien que decide mantenerse lejos y ajeno a su retorno. Entonces, quiere decir que no siempre la gente tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano por tratar de atender a una persona que ha decidido estar distante de Akadosh Baruj Hu. Incluso que la persona sienta una grave desesperación por hacer retornar al alejado y dices, caray, yo quisiera acercarlo, tal vez si lo acercamos ahora, eso va a traer la Geulá, va a traer de nuevo otra vez a Akadosh Baruj Hu a nosotros, y estoy desesperado por traerlo porque tal vez es un familiar, pudiendo tal vez llegar a ponerse en riesgo de vida o a sufrir una decepción emocional tremenda. Existe una cita que trae ahí también de los grandes sabios de la Torá que dice, vengan hijos míos, escúchenme, el temor a Dios les enseñaré. Y trae una pregunta que dice, ¿quién es el hombre que desea la vida, que ama a días en los que vea el bien? Cuida tu lengua del mal, y continúa la frase. Entonces parecería, según esta frase, que la segunda parte está de más. ¿Para qué tiene que decir la frase que dice, ¿quién es el hombre que desea la vida, que ama los días en los que vea el bien? Esa parte como que sobra, no es necesario ni siquiera decirla. Con que dijera la primera parte de la frase, que dice, ¿quién es el hombre que desea la vida? Que cuide su lengua. ¿Para qué necesita terminar esa parte? Entonces el secreto radica en entender este secreto, que solo la persona que desea vida es la que busca el reproche y palabras que contengan musar. Quien no la desea y no le interesa y no entiende que la vida está en la Torá y en el acercamiento a Dios, no va a aceptar nunca palabras de reproche ni palabras de musar. Cuando el otro no quiere o no puede adoptar la vida que la Sagrada Torá le ofrece o el acercamiento puro con el Creador, no va a querer escuchar nada. Y este es el grave problema que existe en el distanciamiento que vivimos hoy en día. Por más que intentes, estás libre de seguir preocupándote por hacer retornar al alejado de manera interminable. Este regresará quizá al camino de Dios cuando la vida le presente una circunstancia para hacerlo retornar. Existen veces que la gente, uno intenta hacerlo regresar, digamos, por caminos de bondad y de alegría y no regresan. Hasta que tal vez Hashem tiene que ponerles frente a ellos caminos de dificultad y ahí es cuando despiertan. Y en cuanto a aquellos que sufren lo que hay, el sentimiento, que tal vez esta persona alejada es un querido amigo, un querido familiar y todo, nuestro compromiso está en ¿qué? En rezar. Lo que tenemos que hacer es hablar con Akadosh Baruj Hu para que nos consuele, nos calme y nos ayude en esta desesperación y en este trabajo y que pronto, Bezrat Hashem, esas gentes vuelvan al camino de Dios. Hay un extracto de un artículo llamado Tisha B'Av, el dolor de la distancia, que escribió un rab llamado David Rosenfeld, que trae una frase que también es importante para entender este tema del distanciamiento. Esta época, cerca del 9 de Av, el pueblo de Israel experimenta un grave distanciamiento de Hashem. ¿Cómo pasó? Los hebreos, el pueblo antes de entrar a la tierra de Israel, lloraron de forma gratuita en el desierto. Mandaron un grupo de personas a hacer una expedición a la tierra de Israel, si estaba listo para poder habitarla y en todo. Entonces ellos se encuentran con unos seres gigantes y empiezan a tener miedo. Y por ese temor que regresan, vienen a dar muy malas noticias al pueblo de que no van a poder y empiezan a sufrir y así.
provocando que el pueblo de Israel tenga un llanto gratuito en el desierto. Después de haber decidido enviar a estos espías a investigar esta tierra prometida, el pueblo se siente perdido. Dios responde ante las lágrimas que eran innecesarias del pueblo en el desierto lo siguiente: pueblo, ¿ustedes quieren sentirse distantes de mí? Es decir, ¿quieren la vulnerabilidad de depender de ustedes mismos en este mundo y quieren sentirse que yo no estoy junto a ustedes? ¿Es lo que ustedes sentir? ¿Qué miedo tienen? Si yo estoy al lado de ustedes, así les prometí. Entonces, les voy a dar razones para llorar. Voy a retirar la protección divina, que es el beneficio del fiel, y los voy a dejar sentir lo doloroso que es la vida cuando yo no estoy pegado a ustedes. ¿Tenerme cerca todo el tiempo es demasiado intimidante para ustedes? Entonces, su deseo se va a hacer realidad. Quitaré mi mano guiadora del pueblo y verán la dolorosa y vacía que se vuelve su vida sin tenerme junto a ustedes. Eso fue el sufrimiento que generó estos días de Tisha B'Av. En esta época en la que Dios retira su providencia divina y nos permite experimentar el dolor de estar alejado de Él, a cambio de lo que sucede en la época de Elul, que nosotros lo sentimos súper cerca y pegado a nosotros, estos días cerca de Tisha B'Av, el sentimiento es contrario. Él hace ver su providencia divina lejos de nosotros y no nos permite experimentar el dolor y nos permite experimentar ese dolor de la escena de estar alejados de Él. No podemos ser tan optimistas y pensar que Dios seguro se ocupará de nuestras cosas como siempre lo hace, porque Él nos hace ver que no está. ¿Por qué Dios actuó de esa manera? ¿Por qué tomó la decisión de actuar así? Para mostrarnos algo muy importante: lo mucho que nosotros necesitamos de Él en la vida. Dios se retira de la escena solo un poquito de tiempo porque como tú no querías estar demasiado cerca mío, que ese es el distanciamiento de lo que estamos hablando ahora, entonces siente la distancia y así vas a reconocer lo doloroso que puede ser la vida sin Dios. Entonces, qué importante es saber lo importante que es recuperar ese acercamiento a Dios y no fomentar el distanciamiento. Si tienes la oportunidad de sentirte y tenerlo cerca de ti, trabaja en ello. Dice, la tristeza es no ver a Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la máxima alegría que podemos nosotros tener en la vida? Es reconocer que incluso cuando Dios aparenta estar ausente, digamos, por ejemplo, en el tiempo de Purim, en realidad siempre está allí. Y esa es la alegría máxima que nosotros podemos gozar y es lo que hay que hablar un poco acerca de este distanciamiento terrible del que estamos viviendo, que causa a veces una frustración muy grande que no nos permite conectarnos con Él de regreso. Ahora un poquito de la fuerte sensación que nos da en la vida de nosotros el Kotel HaMaaraví. Quiero tomar esa sección como ejemplo para que vean lo que una persona puede sentir cuando uno se siente cerca de Hashem. Nuestros sabios enseñan que incluso después de la destrucción del templo sagrado, la presencia divina nunca dejó el Kotel HaMaaraví, nunca dejó este muro occidental. Él siempre estuvo ahí. Este muro nunca será destruido, es una promesa que Hashem hizo. Jerusalén fue destruida y construida 9 veces y en ninguna de estas fue destruido el muro occidental. El muro siempre está ahí, siempre existe. Hashem le prometió a Abraham que el pueblo judío nunca será destruido. Y así también ha habido muchos intentos por destruir al pueblo de Israel. Y entonces también ha sido así por el intento de destruir el muro occidental. Nuestros enemigos han tratado de derribar este muro y de tirarlo muchísimas veces y nunca lo han logrado. Entonces, tanto el pueblo no lo ha logrado destruir, y Baruch Hashem ni tampoco al Kotel. Entonces, los dos han tenido una íntima relación en eso. Entonces, tenemos un lazo de unión muy profundo con él, porque ha sufrido una cosa similar a la que el pueblo ha tenido. Es una cosa que nosotros muchas veces tal vez no la reflexionamos y no pensamos en ello. Cuando un judío se acerca al Kotel y observa un poco a su alrededor de lo que hay ahí, puede ver como muchos de aquellos que se reúnen ahí,
la gente que está caminando en los patios donde está el cóctel y así, sus plegarias hacia Dios con la plena confianza de que van a ser respondidas, es una escena impresionante y es una cosa muy impactante para los que todos estaban ahí. Baruch Hashem, yo he tenido la oportunidad de estar en Israel 2 veces. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar ahí más veces. Y si no, pues que Hashem pronto les dé la suerte, la oportunidad de ir. Yo recuerdo cuando tuve que ir a Israel, en la primera vez que estuve ahí, tenía la edad aproximada de 17 años. Y tuve mi primer encuentro con el esplendoroso muro. Y lo vi por primera vez. No la primera vez, porque yo lo había visto otras veces en el viaje. Sin embargo, ese día en especial tuve una oportunidad de un acercamiento mayor y un sentimiento inexplicable se empezó a apoderar de mi persona. Realmente yo me sentía honrado y muy feliz de estar ahí. Y créanme que no era una persona altamente religiosa. O sea, mi época de vida, a los 17 años, no era de... Yo estudié en una escuela judía no religiosa. Entonces, mi emoción era tal que repentinamente comencé a llorar sin motivo. Era como que mi alma sentía la falta de ese lugar. Estar cerca del muro occidental es algo tan maravilloso que cuando Hashem nos da el mérito de estar ahí, te invade un sentimiento que no te permite apartarte del lugar. No te quieres ir porque estás pegado cerca de un lugar que Hashem prometió que nunca se va a destruir, igual que nuestro pueblo. Tú quieres estar todo el tiempo hablando con Dios cuando estás ahí. Es un lugar extremadamente inspirador. Escuché una vez de Rab Oppenheimer una historia que cuenta de Rapesach Kron sobre un hombre en Texas que él vino a visitar a un rabino del mismo lugar, ahí también del mismo Texas, ofreciendo un donativo de $2,000 para su Beta Knesset. Y así, por lo menos cada semana, el hombre extremadamente rico, él empezó a repetir esta escena. El rabino, muy intrigado, le preguntó a este hombre de Texas que por qué repentinamente empezó a dar unos donativos tan grandes a su institución si él ni siquiera era un hombre religioso. A lo que este hombre de Texas contestó que él tuvo la oportunidad de ir a Israel al muro occidental. Y ahí vio a otro hombre judío que estaba rezando por sus fallas, por faltas o alguna cosa que tenía, de una forma muy inspiradora. Tenía una devoción tremenda y una entrega muy grande a la hora de hablar con Dios. Inmediatamente él percibió que este hombre necesitaba algo. Sin embargo, como este hombre estaba prolongando mucho tiempo en sus rezos, no tuvo la oportunidad de este hombre tejano de ofrecerle ayuda. Entonces, la imagen de ese hombre se le quedó grabada en la mente. Y más aún, porque no lo pudo ayudar. Cuando el hombre tejano volaba de regreso hacia su país, él le contó a su acompañante de vuelo este sentimiento que tenía y tanto le preocupaba porque no pudo ayudar a esta persona. Entonces su acompañante le propuso que como no lo pudo ayudar a quizá si él apoyaba con dinero a un lugar donde ese hombre se sienta a gusto, eso pueda servir para sanar sus sentimientos de culpa y por lo mismo él decidió ayudar a este Beta Knesset en Dallas, trayendo donativos semanales de $2,000 para este lugar. El rabino, cuando escuchó la historia, le dijo a este hombre, le dijo, es muy probable que ese hombre de Israel se sienta mucho mejor si tú decides hacer algunos cambios positivos en tu vida que te acerquen más a Dios y de esa forma te vas a sentir más tranquilo y él se va a sentir mejor. Y este hombre tejano oyó el consejo del rabino y así hizo. Y empezó a hacer cambios que lo acercaban más a Dios, que le daban más acercamiento, que le hacen tener una comunicación con él mucho más cercana. La historia concluye con la muerte de este hombre de Texas, que falleció muy joven. Y el rabino de Texas contó en su levaya una frase que fue tremenda para el público que estaba ahí. Dijo, imaginen por un momento, después de 120 años a este hombre del cótel, cuando él llegue al cielo y le digan que gracias a él, al hombre del cótel, se construyó una sinagoga en Dallas. Y todo eso fue gracias a ese momento precioso de tefilá sincera que hizo frente al Creador. Entonces, qué importante es recordar
que hay momentos inspiradores que uno no debe de perder y de tomar la cuenta, y hay lugares inspiradores que una persona puede aprovechar para poder acercarse más a Boreolam y tener una conexión con él. Ahora quiero tocar un poquito con respecto a lo que pasó con los descendientes de Esab. En la Perashá de Devarim cuenta que Moshe le dijo al pueblo de Israel: tú tienes prohibido, ahorita que vas a entrar a la conquista de la tierra de Israel, atacar las naciones de Seir. Seir es el mismo grupo de Edom. Edom son los descendientes de Esab. En ese momento, el pueblo se encontraba muy cerca de entrar a la tierra prometida, y no por incapacidad del pueblo de Israel para conquistar es que Hashem le prohibió que pelee con los hombres de Seir. Así cuenta el Midrash. O sea, el Midrash dice que a pesar de que esta tierra fue prometida a Abraham Avinu, cuando el pueblo de Israel hizo el becerro de oro en el desierto, perdieron la oportunidad y el privilegio de obtener este pedazo de tierra. Y únicamente lo van a merecer en la época mesiánica, ya que en ese tiempo será el enfrentamiento definitivo entre Esab e Israel. Entonces, en ese tiempo van a poder recuperar esta tierra de Seir, que Hashem no les permitió heredar al momento de entrar a la tierra de Israel. Esta profecía que estoy comentando ahorita está escrita en un libro que se llama el libro de Zeharia. La gran incógnita que nosotros luchamos hoy en día por saber es si es realmente, si estamos viviendo ahora la época de esa promesa o no. Si realmente ahorita es el tiempo que tenemos que recuperar la tierra de Seir o no. Porque nota, para que entendamos un poco de qué tierra estamos hablando, la tierra de Gaza, donde actualmente hay muchos conflictos de pleito con Israel, se encuentra donde vivían los plishtim, los filisteos. Y Edom, viéndolo en un mapa que es más hacia la derecha, y ahí explica en el mapa que queda frente al mapa de la tierra de los filisteos, ahí lo dibuja exactamente donde están las tierras, se ve que es esa tierra de Gaza. Entonces podría ser que tal vez ya estamos en esa época que tenemos que recuperar esa tierra, o tal vez no, no sabemos dónde está. El caso es que el conflicto es que esa tierra por ahora, o hasta que no sea la época del Mashiach, no la vamos a recuperar nosotros. Estos descendientes de Esab, que son los que nos han hecho sufrir durante muchas generaciones, y desde la época del Bet HaMikdash, que fueron los que destruyeron el segundo templo, hasta ahora, ellos recibieron este derecho de habitar ahí como recompensa por el honor que otorgaban a su padre, porque Esab honraba grandemente a Isaac, y nada más por ese pequeño acto, digamos, es una cosa que vemos muy simple, a sus descendientes les dieron el derecho de tener la tierra de Seir, porque nosotros hicimos el pueblo hizo el becerro de oro hasta que llegue la época del Mashiach. Y Hashem lo recompensó de esta forma, porque para evitar así que en el futuro ellos vayan a tener un pago en el mundo venidero por haber hecho esto. Hashem, en esta perashá, le aconseja al pueblo de Israel diciendo, en vez de pasar por ahí, vayan hacia el norte. Que cuando Esab, que es el representante de las naciones gentiles, te provoque, tú no debes de responder con armas. Así dice en la perashá. Sino que debes, bueno, así trae, sino que tú debes de ocultarte hasta que la ira se haya aplacado. Y cuando los judíos se cuestionen diciendo al Creador, ¿cómo podemos escaparnos de estos gentiles que nos han hecho sufrir tanto? El padre de Esab lo bendijo diciendo, tú vivirás con tu espada. Y así le dijo Esab, y esa fue la bendición que le dijo. Entonces, ¿cuál fue la bendición que a nosotros nos dio? Dice ahí, dice, Akol Kol Yaakov, Ve'ayadán Yede Esab. La bendición que Esab recibió en ese tiempo es por medio del uso de la espada. La que nosotros recibimos es ¿por qué? Por medio de la voz. Dios responderá, busquen refugio en la Torá, acérquense a mi libro, a mis leyes, a mis ordenanzas, hablen conmigo, sumérjanse en el estudio profundo de la misma y van a poder soportar los ataques del malvado Esab. Entonces es claro que si nosotros nos acercamos y tomamos las leyes y entendemos lo que Hashem quiere en nosotros y respetamos sus caminos, estamos mucho más cerca de Él. También es más claro que podemos nosotros de este modo acercar más ese tiempo esperado por nosotros, por el acercamiento a Dios. Entonces, de este modo, es una lucha que Hashem aconseja que nosotros podemos tener frente al malvado Esab. Algo que a veces nos impide
tener una comunicación profunda con Dios y acercarnos a Él y recuperar esa relación de cercanía por la que estamos hablando ahora, es que en muchas ocasiones nosotros no actuamos con calma ni controlando la ansiedad. Hay muchas cosas que nos provocan ser ansiosos, que nos provocan a responder de forma eh, instintiva, salvaje. Dice, comenta un rab llamado Jonathan Geffen en un artículo que se llama La conexión entre la calma y la confianza en Dios, que existe un principio que habla sobre el rab, famoso rab en Estados Unidos, Rab Kamenetsky, que cuando una persona actúa de forma agitada o apresurada, hay una gran posibilidad de que su comportamiento emane de una falta de confianza en Dios. Y por eso la gente a veces actúa de esa forma. Una persona que confía en Dios no va a sentir pánico cuando deba hacer algo en una situación difícil. Tampoco tendrá un sentimiento de impaciencia cuando los eventos no ocurran con la velocidad que quiere. Hoy en día creemos que todo tiene que ocurrir rápido, porque estamos acostumbrados a la respuesta inmediata de las cosas. Entonces, a veces la gente entra en ansiedad por ello. En lugar de eso, tenemos que reconocer que Dios nos está guiando constantemente y que todas las pruebas que encuentras en el camino son la forma de Dios de darte oportunidades para poder crecer. Para eso te puso una prueba, para que tú crezcas, no para que te rompas. Sin embargo, cuando una persona no tiene la seguridad que provee algo llamado bitajón es confianza en Dios, no siente calma, no siente esa menujada, esa tranquilidad que tiene la persona y puede sentir una ansiedad tremenda y deseo de apresurar los eventos. Entonces, ¿dónde está el secreto? En bitajón. Una persona que confía en Dios tiene calma por las cosas, no se apresura a tomar decisiones. La primera lección que podemos aprender de esto es que debemos tomar conciencia sobre las situaciones en las que tenemos una tendencia a ser impacientes o ansiosos. Tengo que analizar primero, ¿cuáles son esas situaciones que me ponen así, que me ponen nervioso? Eso, primero llego yo, lo concientizo. Analizo, esto es lo que me pasa cuando pasa tal cosa. Cuando me sucede esto es porque yo me pongo así. Cuando ya sabemos que estamos en ese estado, que yo ya puedo determinar y definir claramente qué es lo que me pone así, tenemos que esforzarnos por evitar toda acción de la que luego podríamos arrepentirnos. Porque en el momento actúas así, pero después, ¿qué? Ya actuaste. Ahora tienes que tomar una escena para poder corregir la falla. Y además, tenemos que dar un paso hacia atrás y analizar muy bien la situación presente para no volver a caer nuevamente en este tropiezo. Luego de esto, tenemos que entender que este tipo de comportamiento probablemente surge de una falta de bitajón tremenda, como ya lo tratamos de decir al principio. Tenemos que tratar de internalizar lo que sabemos intelectualmente, que es verdad, que Dios siempre está con nosotros y que no hay necesidad de preocuparnos. Si algo me está causando una ansiedad, piensa, Dios siempre está aquí. ¿Por qué me preocupo? Él está al lado mío. La calma, el hecho de no actuar de forma precipitada en las distintas pruebas que presenta la vida, puede provocar un verdadero acercamiento profundo a nuestro Creador. Entonces, además de lo que dijimos para poder rezar con Él y hablar con Él, que dijimos antes, y no permitir el distanciamiento, hay que entender que la calma te provoca un profundo acercamiento a Dios. Y es lo que está esperando. Él quiere que nos acerquemos a Él, que aprovechemos las circunstancias para conectarnos con Él lo más que podamos. Había un hombre que él tuvo una prueba muy dura, que estuvo él, bueno, difícil por decir, que estaba a punto de poder caer en una desesperación. Si él habría caído en esa desesperación, toda la historia hubiera sucedido de una manera totalmente distinta. Este hombre llamado Rubén, en una ocasión, entró a una tienda de libros de Torah, digamos una de esas tiendas de libros, no sé, los que conocen tiendas de libros de Torah en Estados Unidos son gigantes, son enormes, tienen así una profundidad de local enorme, parece que estás en un mundo de Torah.
Acá también tenemos tiendas de Torah, de libros grandes, pero uno ve unas de allá, se vuelve un loco, es un paraíso de libros, no hay por dónde voltear. Este hombre, Rubén, entró a esa tienda de libros para ver los distintos títulos y libros que ahí vendían y hacerse de alguno de ellos para estudiarlo. Mientras buscaba en uno de los anaqueles, un hombre de aproximadamente 40 años de edad, que no lo conocía, se paró muy cerca de él. Él está escogiendo un libro y este hombre de 40 años se para y se queda inmóvil justo donde está esta persona buscando el libro. Y no se mueve, se queda ahí, esperando a que Rubén decida. Pasan unos minutos, el hombre sigue inmóvil y Rubén se siente algo tenso. Pensó, digo, no. Lo que tengo que hacer ahorita es guardar la calma. Porque si hago algo y me pongo nervioso con esta persona, no sé qué puede pasar aquí. Entonces no hizo nada. Siguió tranquilo buscando su libro, como que el otro no estaba ahí. Después de un rato, este hombre seguía ahí, inmóvil. Y en el momento que Rubén escogió el libro, este hombre se le acercó y le dijo, ese libro que tiene en su mano, ¿usted piensa adquirirlo? Rubén contestó que probablemente sí lo va a hacer. El hombre le pidió que le deje por favor a él pagar ese libro. Permítame que yo lo pague, yo quiero pagar el libro que usted escogió. A lo que Rubén se negó, le dijo, ¿qué pasa? O sea, yo tengo suficiente dinero y no necesito que alguien venga y me compre un libro, yo lo puedo pagar. El hombre le rogó, le pidió, por favor, permítame hacerlo, yo quiero pagarlo. Y cuando el hombre, finalmente, cuando Rubén accedió a pagarlo, a que el hombre le pague, perdón, preguntó, Señor, ¿por qué? ¿Por qué quiere usted pagarme este libro? El hombre le dijo, Señor, véame bien a la cara. Yo soy un hombre ciego. Le dijo el otro, ve, yo no veo, no tengo visión. Rubén al oír la respuesta se estremeció tremendamente, se empalideció y se estremeció. Y el hombre ciego le pidió, cuando usted se sienta cansado y ya crea que ya no puede continuar más con este estudio de este libro de Torah, ya sienta, no, ya llevo mucho tiempo, ya no aguanto ni un minuto más, piense en él, le dijo el ciego, que piense en él. Y estudie un poco más de tiempo, quizá unos 10 minutos o 5 minutos más, en nombre de mí, le dijo el ciego, estudie en mi nombre. Rubén al escuchar esto aceptó la propuesta y supo que finalmente que este hombre hace lo mismo con muchas personas que van a esta tienda a comprar libros. Y ese es su arreglo que él trata de hacer para poder acercarse un poco a la Torah. Entonces, cuando Rubén se sentía cansado al estudiar este libro, él recordaba a este hombre de la tienda y estudiaba un poco más en honor a este hombre ciego, con la sonrisa en la boca, pensando lo afortunado que es, pensando qué afortunados somos. Tenemos visión, tenemos agilidad, podemos ir y venir, tenemos un librero lleno, tenemos libros para poder escoger, muchos títulos, tenemos mucho que leer, mucho que dar por Dios. Fíjese cuánto Dios nos da. Este hombre ciego tiene que estar rogando por unos minutos a otros. Y él se sentía sonriente y afortunado por todo lo que Dios le da cada día. Entonces, ¿cuánto nosotros tenemos que aprovechar estas oportunidades para poder pegarnos a Dios en cada cosa que la vida nos presenta? ¿Por qué no piensas dónde estás parado? ¿Por qué no te das cuenta qué importante puede ser esa relación y esa cercanía con Hashem otra vez? Ese es el mejor principio para poder comunicarnos con Dios en la vida. Saber y entender lo agradecidos que debemos de estar con todo lo que nos da, con cada detalle, con cada cosa mínima que nos presente en la vida. Para concluir, quiero platicar otra vez nada más, retomar un poco la idea del origen de nuestra plática. El origen de nuestra plática comienza en la idea de cómo podemos rescatar esa comunicación que tenemos que rescatar con Dios. Tenemos que rescatar esa comunicación. Entonces, ¿dónde está la falla? ¿Qué podemos hacer y cómo puede trabajar nuestra mente para poder rescatar esto? ¿Cómo perfeccionamos la comunicación que tenemos que tener con Dios? Para ello, quiero contar una historia fascinante que trata
sobre un concurso que se desarrolló en Inglaterra, en un concurso de poesía. El inglés ahí en Inglaterra es un poco más fino que en muchos otros países que hablan el mismo idioma. Ellos hablan como que muy delicado, muy bien pronunciado, muy detallado, haciendo bien sus puntuaciones, etc. Este concurso de poesía inglesa se realizó en un gran auditorio. La gente llenaba el espacio tremendo porque era una cosa muy entretenida. Todos querían escuchar la poesía más fina y delicada, leída por participantes que ya habían practicado cómo hacerlo. Cada uno empezó a participar en el concurso y empezó a leer hermosas poesías. Finalmente, sube al escenario un joven de alrededor de los 23 años de edad. Él demuestra su preciosa participación leyendo el Salmo número 23 del Teilim que tenemos nosotros cada día en nuestras manos, con una tonalidad y una perfección especial. Era un perfecto intérprete del Salmo número 23. Empezaba, Hashem es mi pastor, nada me faltará, palabras que encontré en ese Teilim, ¿no? El público estaba emocionado. La mejor lectura poética que jamás habían escuchado en su vida. La gente no podía dejar de aplaudir. Todos, bravo, bravo, qué cosa, qué poesía. 1 minuto de aplausos. La gente se levantó de sus asientos, todos aplaudían. Era por mucho la mejor poesía de todo el concurso que había habido de poesía en ese día. Después de un tiempo de aplausos, cuando la gente estaba levantado, cuando la sala empezó a guardar silencio, un hombre judío, anciano, proveniente de Europa occidental, se levantó de la parte trasera del público, ahí donde estaban todos sentados en la audiencia, y preguntó, perdón, ¿puedo probar? Y entonces en esos concursos, aparentemente es permitido que alguien del público se levante a recitar poesía, porque si quiere probar es porque él sabe hacerlo, pidiendo leer el mismo Salmo número 23 que había leído el joven de manera espectacular. Le dieron la oportunidad, el anciano paseó al frente y comenzó nuevamente a leer el mismo Salmo número 23. Y comienza, Mismor le David, Hashem es mi pastor, y con una sinceridad y una entrega muy especial. Cada palabra que salía de la boca de este anciano salía como un canto de verdadera alabanza a Hashem. La audiencia estaba hipnotizada. Todos de ver a este anciano hablar así, todos estaban hipnotizados de ver el espectáculo. Estaban conmocionados de lo que estaban escuchando ahora de este anciano. No faltaban ojos de donde no escurran las lágrimas de la gente que estaba viendo a este hombre de estar así. Todos lloraban, todos. El anciano logró penetrar en los corazones del público que estaba ahí presente. La sala quedó por un largo rato en un silencio absoluto. No había aplausos. ¿Qué había? Llantos y silencio absoluto por todos lados. El concurso terminó, los jueces entregaron el trofeo al joven de 23 años y este corrió rápidamente con el trofeo tras el anciano y le dijo, el trofeo lo merece usted. Yo no merezco este trofeo, usted es el ganador del concurso por calle. Le dijo, lo merece mucho más que yo. El anciano dijo, pero yo ni siquiera estoy inscrito en el concurso. Y el joven replicó, de cualquier modo usted debe de quedarse con él y además de que le insistió que se lo quede, por favor, revéleme su secreto. El anciano dijo, ¿qué secreto? ¿A qué te refieres? ¿Cómo lo logró? Le dice el joven. ¿Por qué conmigo todos se pusieron de pie y aplaudieron emocionados y con usted, que leyó exactamente el mismo salmo, todos lloraron y guardaron un silencio espectacular? Esa fue la pregunta que le hizo el joven y es la respuesta a todo lo que nosotros tenemos que hacer para poder lograr una comunicación perfecta con Hashem. ¿Cómo hizo el anciano y qué hizo el joven? El anciano le explicó del siguiente modo a este joven. Cuando tú estabas recitando este Salmo número 23, tú estabas recitando
sobre Dios. Estabas diciendo que Él es tu pastor. Cuando yo estaba recitando el Salmo 23, yo estaba hablando con el pastor y no sobre el pastor, para que nuestra comunicación con Dios resulte efectiva. No alcanza con que leamos sobre la grandeza de Dios. Cuando tú leas un texto sobre Él, no leas sobre su grandeza y sus virtudes, sino lo correcto es entender que realmente estás hablando frente a frente con el creador del universo. Estás hablando con Él, no estás hablando de Él, y que estás escuchando cada una de las palabras que Él te hace ver. No se trata de leer sobre Dios, se trata de conversar con Él, sobre tu familia, sobre tus negocios, sobre tu salud, la belleza, tus necesidades, tus deseos, sobre la dirección de tu vida. ¿Qué hay que hacer? Organiza y planea todo lo que tienes que decirle. Uno, haz una lista de todas aquellas personas, como dijimos al principio, que es algo que alegra mucho a Dios, que necesitan salud, que necesitan que pidan por ellas para que encuentren una solución a sus problemas y demás. Dos, haz una lista de todas las cosas que tú necesitas que Dios te ayude a ti y la misericordia divina para tu propia vida. Y tres, haz una lista de todas las grandes bendiciones, si te alcanza el papel, ¿no? De todas las grandes bendiciones que Dios te ha dado. Y agradécele mucho por ellas. Después de hacer tus listas, acércate a Dios y comparte con Él todo lo que has apuntado en estas listas. Y has descrito en ella. Y tu forma de rezar va a cambiar por completo. Y va a dar un giro tremendo. Entonces, Bezrat Hashem, yo aquí doy por concluida mi exposición. Si alguien de ustedes quiere hacer una pregunta o algún comentario, espero que alguien la escriba en el chat, lo leo. Si veo que no hay preguntas, damos por concluida la plática. Si veo que alguien quiere comunicar, respondemos lo que se escribió en el chat. Bezrat Hashem. Entonces, espero unos minutos si alguien quiere y si no damos por concluido, voy a dar un minuto para que el que quiera escribir algo pueda apuntar. Bien, entonces veo que no hay preguntas. Baruch Hashem, todo quedó muy claro. Les agradezco muchísimo a todas por su participación. Que el ayuno les sea leve, que pronto Hashem nos dé la oportunidad de ya ver el final de los sufrimientos en nuestro pueblo y que a Kadosh Baruj Hu llene todas sus casas de bendiciones. Muchísimas gracias. Nos damos por finalizada esta. Qué bueno, veo en un minuto. Bueno, les agradezco a todos los que apuntaron las palabras, gracias. Y Bezrat Hashem, damos por finalizada esta plática y todo lo bueno. Entonces doy por finalizar. Muchas gracias.